bla, bla, bla. Ok, vamos a ver un poco. Rubí, Bresna, Ongarbae, Laletín y Chafe. ¿Qué les suena eso? Nada. Todos esos combates fue 2017, Top 8, Slotty Tour 2017. Luego de ese, entre pandemia y que se desapareció, si alguien sabe de algún combate que ya ha tenido Levan Sanguinashvili como profesional, quitando lo que tiene ahí, gustosamente lo pueden colocar en la casilla de comentarios. Pero no lo van a conseguir porque no existe ningún otro. Ni siquiera ni sparring aparece. Ahora, 2018, 2019, 2020. ¿Cuándo fue? Se me iba a anotarlo. ¿Cuándo fue el primer Devon Larratt contra Levan Sanguinashvili? Supongamos 2021 o 2022. O sea, de 2017 hasta Larratt 2021-2022 es que volvió a participar Levan Sanguinashvili. ¿Esos años se cuentan como invicto? Absolutamente no. Son años vacíos. Si es así que se cuenta como invicto, es una papaya. Si hablamos de años, así que delay, borrar. Ok, seguimos. Obviamente, luego Hermes, Jerry y Larratt. Excepto contra Jerry y Larratt fue el 2024, si mal no me equivoco. Hermes fue el 2023. Y Larratt, tengo la confusión, creo que fue el 2021 o 2022. Varios años sin participar. Y como esta niña participa solamente una vez por año, y les indicaré por qué, es un récord mediocre si lo cuentan por año. Lo pueden cortar por partida si le damos la fucking gana, pero por año no, porque es un mediocre que solamente va una vez por año. Ahora, ¿por qué Levan Sanguinashvili va una sola vez por año? Uno, según él, porque nadie está a su nivel, que sabemos que es mentira. Posiblemente nadie está a su nivel, posiblemente es cierto, pero lo repito como un loro varias veces. En todo deporte de fuerza, en todo deporte de contacto, en todo deporte, el campeón siempre tiene que defender la faja, y normalmente eso es de 2 a 3 veces al año. Vean cuando Mike Tyson, Iron Tyson, nadie le ganaba, fue contra todo el mundo hasta 4 veces por año. Hay un año que fue impresionante, Mike Tyson, Manny Pacquiao igual. ¿Y qué nos sorprendió? El más mediocre Buster Douglas, siendo súper favorito Mike Tyson, y le ganó Buster Douglas. Pero arriesgó. Este gordo obeso súper hormonado se esconde, y mientras menos participa, obviamente más oportunidades tiene de estar invicto. ¿Sí o no? Sí, obviamente. Otra cosa, ¿por qué Levan Sanguinashvili compite tan pocas veces al año? Según él, quitando la parte porque según él nadie está a su nivel, irá a retar igualmente a los 10 participantes que existan, y si sale uno nuevo, seguir participando, porque para eso este es un negocio. Porque obviamente las drogas que él utiliza, porque él sabe, y yo le indiqué, y él mismo lo indicó, él tiene una condición de salud que no sabemos, y eso lo indicó cuando le ganó a Devon Larratt, y no es una lesión ni ósea ni muscular, es un problema de salud, quizás respiratorio, algo por el peso, es lógico porque es un obeso mórbido, y por la infinidad de cantidad de drogas, sea cual sea las drogas que usa normalmente un culturista recreativo, se cicla normalmente una vez por año, el más fiebrúo 2 veces por año. Estos tipos seguramente, Levan Sanguinashvili, Artyom, tengo curiosidad de qué drogas pudiera usar Devon Larratt, son unas drogas distintas, pero en este caso, Mr. Levan Sanguinashvili, sea la cual sea las drogas que usa, la usa meses antes de la competencia. Entonces, obviamente no puede estar en constantes ciclos de drogas más de una vez por año. ¿Cómo me di cuenta de eso? Por tenis simple. Es lo mismo que si la cadera le duele, que si el dolor de bla 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 le duele la nalga, no sé qué cosa. Falso. Cuando él dice que va a ir entre mayo y junio, que sabemos que le duele la cadera, o según él está mejor, que va a ir, y después de eso le indicaron, bueno, sea cual sea el combate que te tengamos esa vez, otro combate será posiblemente contra Hermes en tal fecha. Este me indicó, bueno, no, que le indicó al traductor, eso van a ser más de 3 meses de descanso. ¿Por qué? Porque él tiene que descansar, él no puede jugar tanto por sus riñones, del ciclo de drogas que va a utilizar para competir, tiene que descansar de ese ciclo, y luego ir otra vez que es el entrenamiento, porque nadie puede decir que es el entrenamiento que va a durar, que es una especialización, porque justamente cerca del combate hacer un entrenamiento especial para adecuar el entrenamiento para competir contra el sujeto. Falso, porque esto no es artes marciales mixtas, esto es un deporte de fuerza, solamente sujeto con la mano, y no van a diferenciar al menos que vayan acá como de Devon Larratt, que va a cambiar de un peso, va a bajar 105, va a cambiar a 20, va a ser 115. Eso mantiene súper pesado, es pura paja. Ahora, vamos a explorar un poco
El récord impresionante de John Bersen, como lo vemos en pantalla, eso habría que analizarlo en varios videos, por cierto. John Bersen oficialmente tiene más de 500 títulos en su historia. 500 títulos, según esta página, es una página oficial de historia del deporte, no sé quién la maneje, oficial deporte, van a conseguir desde el inicio del deporte en Pentaluma, creo que se dice en Estados Unidos, y aquí está uno por uno los combates de John Bersen. Una cosa bastante destacable, porque hablamos de los Supermatch, que se habla que John Bersen llegó a ganar creo que 22 años sin que nadie la ganara Supermatch. Hace años alguien me dijo, mira, pero eso es mentira, porque una vez que le ganó esta bestia parda, el abuelo aterrador, por ahí tengo el video, que le ganó Richard Lupticus, y que eso le quitaría el invicto. Una cosa también es que están los supermatches y los combates normales. Ahora, porque esto es historia, por eso soy uno de los mejores canales de lucha de brazos en la parte histórica, en la parte que puede documentar, en la parte que más investiga del fucking deporte. En este caso, en esa época, el deporte comienza de los 50, no sé, más o menos oficial los 70. En los 80, John Bersen, el primer título obtiene el 11 de septiembre del 82, Campeonato de Norteamérica IWC, menos que una empresa que ya no existe, ¿ok? En este caso, no existía ni siquiera el nombre de Supermatch como ahora, no existía. Eso fue más adelante que se catalogaron los Supermatch, pero al principio no existía. Eso obviamente no le quita mérito a John Bersen porque él ganaba y perdía, pero hay un momento que de hecho hay más o menos un registro en limpio que tuvo teóricamente esos 22 años en duda, pero sí hay supuestamente 12 años limpios donde no perdió contra absolutamente nadie. 12 años. En esa carrera, teóricamente donde perdí y ganaba, estuvieron derrotas entre Richard Luque, Gary Guthrie, que es tanto que yo menciono ese combate donde Gary Guthrie lo intimidó y le ganó. Pero teóricamente en limpio 12 años, pero vean el historial. Cuando vemos, y no pueden comparar un fucking dopado obeso de 180 kilos, que él mismo ha admitido, la infinidad cantidad de drogas. Yo tengo el video en el canal donde este chico Derek de More Play and More Day destaca la infinidad posible de drogas que ha utilizado Levan Guinnessville. El mismo admitió que usaba SAR, el mismo vendía SAR hasta que bajó el video del canal porque vendía drogas como drogadicto cualquiera. En este caso, pueden estar enamorados de Levan Guinnessville, pero no pueden comparar, ni siquiera como atleta, y no hablamos no tanto de doparse o no doparse, porque llegó una era de este deporte que todo se dopaba, en menos cantidad y en menos variedad. Pero cuando vemos casos de super invictos, John Bersen, que supongamos que cuando no existían los supermatches, vean aquí la página no coloca las derrotas, coloca todas las victorias por año y las participaciones, o sea que tiene más. Estos son los títulos, las victorias